vamos a invitar al siguiente ponente. Él es Carlos Martel. Carlos Martel es un investigador asociado al Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigador de la ecología de la polinización con énfasis en las señales olfativas y en la taxonomía de las orquídeas del género Telipogum. Para el día de hoy nos tiene preparado una ponencia sobre los Telipogum del Perú y sus síndromes de polinización. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Martel, ya Alex les comentó un poco sobre mí. He trabajado en polinización del género Telipogum ya por en realidad varios años, más de 5 años, 8 años en realidad, que es un grupo bastante, por lo menos para mí, bastante bonito. Pero antes les voy a hablar un poco de las generalidades. Telipogum, el género, se encuentra circunscrito dentro de una alianza, de un grupo de géneros, que es la alianza Telipogum. Dentro de esta alianza Telipogum hay 3 géneros. Telipogum, que es el que están viendo ahorita, que se caracteriza por flores amarillas, generalmente vistosas, grandes. Pero también se encuentra incluido un grupo que antes estaba dentro de otro género, que se llama Stelilabium. Las Stelilabium, yo las nombro como miniaturas Telipogum. Antes, hasta el 2005, tenían su propio género, pero luego de análisis moleculares encontraron que en realidad habían distintos grupos de Stelilabium y estos Stelilabium estaban inmersos en todo el grupo Telipogum. La característica de esas miniaturas Telipogum, como le digo yo, es que las flores son bastante pequeñas. Normalmente las Telipogum son bien vistosas, mínimo tienen 2,5 centímetros de diámetro. En cambio, las Stelilabium tienen como máximo 1 centímetro. Y, por ejemplo, estas que son Pogonostaris tienen menos de 1 centímetro. El segundo género que pertenece a esta alianza se llama Hofmasterella, que está compuesto hasta el momento por una especie, que es esta de acá, Hofmasterella microscópica, que en realidad, si la ven, en realidad no se parece mucho o casi nada a una Telipogum. Y el tercer género son las tricoceros, que en realidad estas sí se parecen bastante a las Telipogum. ¿Por qué? Porque al parecer tienen una forma insectiforme. Parecen un insecto, que también las Telipogum tienen algo. En realidad las tricoceros, que son esta de acá, esta es una Tricocero muralis, se parece mucho más a un insecto que las Telipogum. Carlos, disculpa, no se está visualizando. ¿No? No, pon en presentación tus diapositivas, ya, ahora sí. Si pudieras poner más... Ya sé cuál es el problema, un rato. Te voy a compartir mi pantalla más por completo. Ahora sí se ve maximizado, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perdón, ya, mi culpa. Entonces, retomando, dentro del Telipogum, el género está dentro de un grupo que se llama la Alianza Telipogum. En la Alianza Telipogum tenemos a 3 géneros. El primero, obviamente, Telipogum, que tiene miembros como que tiene flores vistosas grandes. También un grupo que antes estaba como su propio género que se llamaba Stelilabium, pero ahora está dentro de Telipogum. Si pueden ver la forma de estas Stelilabium, o como yo les llamo, Telipogum miniatura, en realidad casi no se parecen a las Telipogum, excepto por un detalle que es en realidad el clave, que es la parte central de la flor, que les puedo mencionar más adelante. El segundo género son Hofmasterella, con Hofmasterella microscópica, que no se parecen nada a Telipogum, ¿no? Quizá que la mayoría son amarillos, los Telipogum y la Hofmasterella también, pero en realidad nada más. Y bueno, que son epífitos la mayoría. Y el tercero, que es en realidad el que más se parece y es el género hermano de Telipogum, que es Tricoceros, que tiene una forma insectiforme. En realidad, las Tricoceros se parecen mucho más a un insecto que las Telipogum. Ahora, ¿de dónde viene el término Telipogum? Telipogum viene de los términos telos, que significa fin o término, y pogum, barba. ¿Por qué? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Ustedes tienen, esta es una Telipogum Santiago Castroviejo, y la mayoría de las Telipogum tienen en el centro de la flor, bastantes setas, unos tricomas como si fueran espinas. Y al lado de la columna, esta es la columna,
en la base del labelo tienen una estructura como esta, que es un callo. Entonces, este es el patrón general de las Telipogon. ¿Y por qué se llama Telipogon? Justamente porque no es que termina, pero en la base de la columna tenemos una barba, que sería estas setas. Ahora, las Telipogon en general se distribuyen desde México hasta Bolivia, pero predominantemente, o la mayor diversidad se encuentra en los Andes. Hasta el momento, según mi base de datos, tenemos poco más de 242 especies aceptables, que, sin incluir las sinonimias. Y bueno, los países con más diversidad son Ecuador y Colombia hasta el momento. Una de las características de Telipogon, ¿qué las hace Telipogon? ¿O cuál es la característica principal de que sean Telipogones? Bueno, hace un momento les mencioné algo sobre las setas. Justamente las Telipogones son bastante vistosas. Esta es una Telipogon aún no descrita, es una foto de Marcos Salas. De nuevo pueden ver las setas bastante densas, una columna achatada, si quieren, no rechoncha, pero estorqui, bien densa, fuerte. Y en la base del labelo, aquí no hay un callo, pero hay un pseudocallo, es bastante pubescente. Y los pétalos y el labelo ligeramente amarillos. Y eso en general, si uno ve las otras flores, estas son fotos del libro de Dodson, que bueno, lamentablemente hace poco falleció, hace unos días. Lo que pueden ver es el mismo patrón en general de la mayoría de especies. Flores bastante grandes, pétalos y un labelo de color amarillo, algunas veces con venas de color rojizo, y el centro generalmente oscuro con bastantes setas, bastantes estos tricomas bien gruesos. Y en algunos casos, como esta Hutchinsoni, pueden ver un callo, también una estructura bastante densa y fuerte. Y ese es lo chévere de las Telipogon. Las Telipogon son súper vistosas y súper diversas. Estas son solo de Ecuador, por ejemplo. Ahora, ¿qué sabemos de la polinización en Telipogon? Dándole un vistazo histórico, la primera mención sobre la polinización que se da en Telipogon, por lo menos desde que yo tengo entendido, en lo que he revisado, se menciona en un trabajo de Dodson de 1962, donde menciona una imagen como esta. Bueno, en realidad es la misma imagen, y esta es una tricocera, por si acaso, es una tricocero santinífera. Él, en un viaje a Perú, lamentablemente no sé en dónde, observa algunas moscas que no sé si se va a llevar, en realidad tampoco se ve en la publicación nada bien porque es a blanco y negro, pero sí es que pueden ver algo donde está mi mouse, mi flechita del mouse. Aquí hay una mosca, este es un taquínido. Él lo identifica como del género Paragimona. Y lo que él dice es que había unos machos volando y uno de ellos, o alguno de ellos, trató de copular. Y esta es la foto, ¿no? Acá tenemos una flor, este es el labelo que está no resupinado, acá la flor está invertida con el labelo hacia abajo. Y esta es la primera mención que se da sobre polinización, no en Telipogon, en tricoceros, pero al final de la descripción él menciona que como esto se da en tricoceros, y tricoceros es muy parecido a Telipogon, es muy probable que ocurra también en Telipogon. Ahora, algo curioso es que cuando él describe sus observaciones, es que menciona que la polinia se le queda pegado en la base del abdomen. En el libro de Orchid Flowers, Their Pollination and Evolution, del 66 con Vanderbilt, se muestra exactamente la misma foto, y por eso es que estoy citando como 66, es exactamente la misma foto, la misma historia, con la excepción de que ya no se dice que la polinia se queda pegada en la base del abdomen, sino que en la pata. Entonces, eso, por lo menos cuando lo leí la primera vez, me hizo dudar si realmente pudo ver un evento de polinización. O sea, yo estoy seguro que lo que vio sí eran machos que tratan de copular y eran probablemente los polinizadores, pero no estoy seguro si vio el acto en sí de polinización. Y bueno, luego de estos dos trabajos, que son los que hacen realmente mención sobre la polinización en tricoceros y que concluyen como Telipogon es muy parecido a tricoceros, el sistema debe ser similar o el mismo.
Diferentes autores, como estas revisiones de Christensen y van der Singel, repiten exactamente lo mismo, que los polinizadores son taquínidos, se da por engaño sexual, porque los que están aquí son machos que tratan de copular y piensan que la flor es una hembra, pero no hubo ningún estudio detallado. Algo que pasó creo que fue hace 4 o 5 años, justamente Luis Egoville, un amigo de Huancayo, trabajando en Huancavelica, observó esto, que quizás sean las mismas moscas que vio Dodson. Este también es un taquínido y lo que ven debajo es una flor de Trichoceros antenífero. Entonces, probablemente lo que vio Dodson también lo vio Luis. Ahora, volviendo a Telipogon. Como les dije, por lo menos hasta el 81 no hubo mayor mención y se basaban las conclusiones de que ocurría la polinización en Telipogon por engaño sexual debido a lo que se observó Dodson en tricoceros. Drechsler, en su libro The Orchids, Natural History and Classification, menciona dentro de la polinización del grupo que las Telipogon son polinizadas por pseudocopulación y referencia a Andrew Maduro, justamente, quizá lo han escuchado alguna vez, que es o era el dueño de Finca Drácula en Panamá, y que él observó pseudocopulación de unas moscas con unas pequeñas Stelilabium, ahora miniaturas Telipogon. Y por eso estaba seguro también que se daba este evento en Telipogon. Luego Dodson y Escobar mencionan en la revisión de las Telipogon de Costa Rica lo mismo, que sí, las flores de Telipogon imitan a una mosca sentada sobre una flor y que ocurre engaño sexual. Ahora, en el libro de Dodson del 2004, Native Ecuadorian Orchids, tenemos una imagen interesante, ¿sí? Lo que pueden ver acá son Telipogon hausmannianus, y no sé si llegan a ver aquí en el centro de la flor que está en la parte de abajo, hay una mancha negra, y lo que ven ahí son alitas. Esto que está acá es un taquínido. Yo no sabía la historia, recién Gunther Gerlach, un amigo me contó cuál era la historia, porque él era bastante amigo de Callaway Dodson. Lo que pasa es que él estaba viajando de un lugar a otro, no sé exactamente dónde en Ecuador, y en el camino vio algunos Telipogon, que son estos. En ese tiempo, en los 80, tenía su cámara análoga, baja del carro, empieza a fotografiar, sube al carro y se va, nada más. Cuando él va a revelar las fotos, encuentra justamente esto. Algunas estaban, que una estaba siendo visitada por un polinizador, es este taquínido. Y esta foto, si no me equivoco, es justamente de los 80, pero recién aparece en el libro del 2004. Sin embargo, como ven, hasta ese momento en realidad eran observaciones anecdóticas. Si pueden ver, en realidad estoy seguro también que era el polinizador, pero para considerar que ocurrió polinización, lo que tiene que pasar es que el insecto o animal en general remueve el polinario y transporta el polinario de una flor a otra. Por lo menos en las menciones que les digo, se ve un acercamiento de los insectos, pero no necesariamente que ocurra un evento de polinización. Entonces, como les dije hace un rato, en general se creía que Telipogon tenía un sistema de engaño sexual similar como el de tricoceros, porque se parecen, porque tienen setas en el área central. Hay observaciones, o hubieran observaciones anecdóticas, y bueno, son géneros hermanos, son bastante emparentados. Pero entonces, ¿cómo se da? Una de las cosas que quería saber primero era realmente cuál era el sistema de polinización en Telipogon, y luego identificarlo, qué tipos de estímulos son importantes para atraer a los polinizadores, si es que los hay. Puede ser que se autopolinizaban. Entonces, yo estudié esta es mi especie modelo, mi vedette, si se quiere decir, Telipogon peruvianus, que es una especie con unas flores hermosas, muy grandes, muy bonitas. Tuve la suerte de llegar al lugar justamente gracias a William Navaray, que me recomendó dónde poder encontrar una buena población. Entonces, luego de buscar un par de días por la zona, encontré la zona, un lugar llenísimo de flores muy bonitas, flores muy grandes, más o menos entre 4 y 6 centímetros de diámetro, enormes. Y la característica de las Telipogon, de Telipogon peruvianas, perdón, como la mayoría de Telipogon, es que tiene una columna chata, bastante ancha,
voy al anterior mejor, tiene el labelo y los pétalos bastante vistosos, colores amarillos, y en el centro es de color oscuro, y también tiene estas venas rojas. Algo particular de las Telipogon peruvianos es que como la mayoría de Telipogon no tiene las setas, como pueden ver, normalmente aquí en esta zona debería haber un montón de setas, de estos pelos que parecen espinas. Telipogon peruvianos no las tienen. Y lo que tampoco tiene Telipogon peruvianos es que esta parte de la base del labelo no tiene un callo, ni tiene una zona muy pubescente similar a un callo. No tiene nada de eso. Entonces, bueno, la primera semana que encontré la población estábamos trabajando y veíamos muchas flores, realmente era muy bonito, pero no venía ni un insecto, no veía ni una flor polinizada, ni un fruto. Entonces, al cuarto día que no se encuentra nada, decidimos cambiar de locación y por suerte a unos 20 metros encontramos una planta con una flor bastante grande y además al costado un fruto. Entonces, estuvimos monitoreándola por media hora y tuvimos la suerte de ver ya un bicho y ver exactamente que sí venían bichos. Y a pesar que la distancia era bastante pequeña entre una población de más o menos 40 individuos a un individuo aislado, la diferencia era enorme porque simplemente el lugar de la segunda planta era justamente por donde los insectos, estos taquínidos, tenían sus carreteras, como le digo, pues, tenían unas zonas de recorrido. Entonces, fuera de esas zonas de recorrido no había polinización. Entonces, luego de ubicar la primera planta y ya más o menos viendo el patrón de los insectos, pudimos ubicar otras plantas por donde pasaban estos bichos y pudimos observar mucho más eventos de polinización. ¿Qué se observó? Bueno, registré cuatro especies diferentes de taquínidos. Esta es Pseudeyania brownie, esta es Pseudeyania subalpina, esta nunca la identificamos, pero también es del mismo género, y esta, si no me equivoco, era una peleteria. Lo particular era que la primera, Eudeyania, se acercaba a la flor, la tocaba, en algunos casos aterrizaba, mientras que las dos del medio nunca se acercaban tanto. Llegaban a máximo 5 centímetros, esta solo la vi una o dos veces, esta sí llegaba mucho más seguido, la subalpina, pero faltando 5 centímetros, el tipo se regresaba, nunca la tocaba. Y este de acá, que es una peleteria, que es, como ven, esta escala es casi la mitad del tamaño que la primera, esta sí llegaba a aterrizar, pero el comportamiento era muy distinto y también era mucho menos frecuente. Entonces, si pueden ver por aquí, lo que está aquí, este es el polinario. El polinario, acá están los polinios, y por aquí está el visidio, que tiene una forma de gancho, que lo pueden ver acá. ¿Sí? Acá está el polinio, estipe, y este es el visidio, la parte pegajosa. Esta parte pegajosa se pega a la base de la pata, normalmente al fémur. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando los insectos, como ven acá, empiezan a tocar toda la parte central, solo donde están las venas rojas, la parte más oscurecida esta que parece que es un poquito más pubescente, y el callo. Entonces, mientras están haciendo todo su display, empiezan a tocar todo el centro de la flor y se les queda pegada la polina. Ahora, lo que pueden ver acá, por ejemplo, es la misma especie, este es un machito y este es una hembra. En realidad, los dos son bien similares. Y la característica, si uno quiere ver en campo, es que los machos son mucho más rápidos, mucho más desesperados si quieren, y las hembras son mucho más tranquilas y normalmente las vas a encontrar en plantas que tienen flores porque los dos se alimentan de néctar. Ahora, lo curioso es que justamente esta especie ocurre en el bosque montano, a 3.000 metros, entre 2.800 y 3.000 metros. Entonces, normalmente a partir de la 1 de la tarde está súper nublado. Y cuando está súper nublado no hay más bichos, no hay insectos. Entonces, hicimos un registro de la actividad de los polinizadores, solo del polinizador que sería este de aquí, de Janefin brownie. Y observamos que justamente al amanecer, porque a pesar que amanece muy temprano en el campo, en las zonas de altura, a las 5 de la mañana, estos insectos taquinos, que son bastante particulares, solo están
realmente activos cuando les da la luz directa, cuando hay radiación directa solar. Entonces, la radiación directa solar en el punto del bosque donde ocurrían las Telipogón recién se da a partir de las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana calentaba el lugar y 10 minutos después, 5 minutos después, los tipos ya estaban volando, desesperados, tratando de buscar hembras, alimento y, bueno, y flores, ¿no? Y por eso es que, como pueden ver acá, la actividad al inicio, en 15 minutos, es mucho más, en los lapsos de 15 minutos, es mucho más fuerte entre las 8 y 8 y 15 que en los siguientes horarios. Y bueno, no seguí porque a partir de la 1 casi siempre estaba nublado y entonces no había ningún bicho más. Ahora, es mucho más interesante que les muestre a que les diga cómo es. Eso que ven ahí es justamente el taquínido Eudeiania fimbrowni, y lo que acaban de ver es un evento de polinización. Si pueden, por si acaso el video ya está en cámara lenta, en realidad el evento es mucho más rápido todavía. Lo que hace el tipo es que en alguna, empieza a tocar el centro, empieza a mover las patas como tratando de reconocer si en el centro hubiera algo, y en ese momento retira la polinia. Y como se da cuenta que no es su hembra, se va. Ahora, algo curioso es que, como pueden ver, esto, bueno, normalmente no dura más de 2 segundos, es muy, muy rápido, pero algo que también no pasa, que normalmente ocurre en los eventos de polinización por engaño sexual, es que el macho no copula en este caso. Normalmente en los eventos de polinización por engaño sexual, los machos son tan bien engañados que tratan de copular con la flor, y en algunos casos incluso llegan a eyacular, pero en este caso no se da. En Telipogón peruvianus no se llega a dar que los machos traten de copular. Entonces, por eso es que lo catalogué como un evento de polinización sin pseudocopulación o con solo conducta de courtship, conducta de cortejo, perdón. Ahora, el problema es eso. Si bien yo solo registré machos, porque, bueno, luego de ver los eventos, capturé algunos, y además los otros, cuando vi insectos sobre otras plantas con néctar, los capturaba con una red y verificaba si tenía un polinio o no. Si tenía un polinio, comparaba con el sexo. Entonces, así encontré que solo los machos visitan las flores y solo los machos tienen polinio. Ahora, hay un problema. Hay otros sistemas de polinización donde solo van a visitar machos y no es engaño sexual. Por ejemplo, en estas plantas que producen perfumes, Catasetum, góngoras, estas producen perfumes, los machos abejas van, colectan el perfume porque lo utilizan para atraer hembras. Pero eso no es engaño sexual, no están engañando ni tampoco es algo sexual, simplemente los machos están más atraídos. Entonces, para comprobar que es realmente engaño sexual, ya que no pude ver que los machos trataran de copular con la flor, lo que hice fue un pequeño experimento donde les ofrecí a los machos, en el camino que identifiqué por donde pasaban los machos, colocaba flores durante 15 minutos y observaba cuál era el patrón de su comportamiento. Si las inspeccionaban, se acercaban, si las tocaban, si aterrizaban y si en algunos casos pseudocopulaban. Y luego de hacer un test con la flor, lo hacía con una hembra. ¿Qué hice? Bueno, capturé una hembra, le quité todos los aromas, la dejé sin aromas y simplemente empecé a ofrecer la hembra, así muerta, sin nada, sobre hojas. Pero había un problema. Si es que quiero comparar realmente los dos, necesitaba un estímulo. El estímulo visual, ya estoy comparándolos, ¿no? El estímulo visual de la flor contra el estímulo visual de la hembra. Pero obviamente esta no tiene aroma y esta sí va a tener. Entonces, para ser comparable, lo que hice fue colocar esta hembra sobre una hojita y debajo de la hoja una flor escondida. Entonces, en los dos casos teníamos el estímulo olfativo similar. Entonces, cualquier resultado que tengamos, simplemente
vamos a atribuirlo a las diferencias visuales y táctiles de estos dos, y no al olfativo. Entonces lo que pueden ver es justamente en cuanto a la inspección entre la hembra y la flor, es similar, no hubo diferencias. En el acercamiento tampoco encontramos diferencias. Y en cuanto a los toques, o sea, cuando empieza a tocar con las patitas el centro de la flor o el insecto, tampoco vimos diferencias. Y para el aterrizaje tampoco. Lo interesante fue que sí observamos un evento de pseudocopulación cuando ofrecimos la hembra sola. Entonces, eso nos decía que había estímulos olfativos que estaban en la flor que también podían estimular a que haya pseudocopulación, y que quizás que no haya pseudocopulación se debía más a algo táctil. Bueno, pero con este test, como ven, como no había diferencias entre flores y hembras, se pudo concluir que realmente es engaño sexual en Telipogón. Y bueno, como les dije hace un rato, polinización ocurre cuando el machito está tocando el centro de la flor. Ahora, entonces, efectivamente, en Telipogón, bueno, y específicamente en Telipogón peruvianus, evolucionó un sistema de engaño de polinización, un sistema de polinización por engaño sexual. Ahora, algo que me olvidé decirles que es polinización por engaño sexual, disculpen. Polinización por engaño sexual es cuando la flor o, bueno, la especie de planta imita señales de una hembra para atraer a los machos. Entonces estos machos se ven atraídos, se confunden y tratan de copular muchas veces con la flor. Y al hacer esto, remueven el polinario. La ventaja de este sistema es que, como no llegan a copular o como copulan y se dan cuenta que no es la hembra, están totalmente frustrados, se van de la flor y normalmente se van bastantes metros de distancia lejos hasta probar otra flor. Entonces, esto evita que haya autopolinización, porque eso es lo que no quiere la planta, y porque puede que, como en este caso, que la planta, tenga más de una flor. Entonces, no va a querer que de la flor del costado pase el polinio de la flor del costado pase a la otra flor, porque al final es la misma planta y es autopolinización. Entonces, la ventaja del engaño sexual es justamente eso, que facilita o promueve el entrecruzamiento, y en realidad lo promueve bastante bien. Ahora, luego de ver la polinización en Telipogón peruvianus, también estuve tratando de trabajar con otras especies. Hasta el momento he registrado polinización en 3 Telipogón por engaño sexual. La que vieron hace un ratito, que era Telipogón peruvianus, ya les dijera, sin pseudocopulación, pero en este caso es una Telipogón bowmani. Y lo que pueden ver acá es otro taquínido, si no me equivoco también del género Pelletaria, y aquí sí pueden ver un evento de pseudocopulación. El macho está tratando de buscar la genitalia, que obviamente nunca la va a encontrar, en la columna de la flor. Y cuando se dan estos eventos de pseudocopulación, los eventos duran mucho más. Normalmente pueden durar hasta 5 o 10 segundos. Como pueden ver, el macho está bastante interesado, frenético, tratando de buscar la genitalia, y cuando no lo logra ubicar, simplemente se va y se va frustrado. Como han visto, el macho no ha pasado a la siguiente flor, no ha pasado a las otras dos que están por acá. Se fue, porque está frustrado. Entonces, esa es la ventaja del engaño sexual. Realmente es muy bueno para el entrecruzamiento. Ahora, ya sabemos que hay engaño sexual en Telipogón. Pero, ¿cuáles son las señales que hacen que se produzca este evento? Como les dije hace un rato, como han visto en el video también, los machos están interesados sobre todo en la parte central de la flor, en esta parte. Entonces, teníamos una hipótesis que justamente esta zona que parece un callo, que le digo pseudocallo, no es callo ni siquiera es pubescente, está imitando el tórax de la hembra, y la columna, que generalmente y como han visto en las otras especies es bien setosa, esta está imitando el abdomen. En este caso, obviamente no tenemos setas, entonces la imitación sería una imitación bastante imperfecta, pero al final útil porque logra ser polinizada. Entonces, si solo esta parte central está imitando a la hembra, ¿por qué la flor es tan grande? ¿No? La flor, o sea, esta parte central puede llegar a ser
solo la cuarta parte del tamaño de la flor, o la tercera parte en algunos casos. Entonces, justamente en el primer artículo que sacamos sobre la polinización en Telipógon, propusimos una hipótesis que era que las flores de Telipógon peruvianos no solo estaban imitando a una hembra, o sea, la hembra sería esto que está acá en el centro, y todo el resto estaría imitando otra cosa. Lo que noté en el campo es que estos bichos se alimentan muchísimo y están muchísimo tiempo en unas asteráceas, Dendrophorbium longilinguae. Incluso en algunos casos, no lo vi por lo menos en esta especie de Diana brownie, pero sí lo vi en otras taquínidos, lo utilizaban como una planta de agregación. Los taquínidos, no solo varias especies, se agregaban ahí y en algunos casos copulaban. Entonces parecía que era un lugar donde se agregaban, se alimentaban y en algunos casos copulaban. Entonces había la hipótesis, o teníamos la hipótesis de que Telipón peruviano se está imitando una señal, no necesariamente que sea esta especie de Dendrophorbium, pero que está imitando alguna asterácea. Y lo más cercano, por lo menos, la única que ocurría y que era bien visitada por los taquínidos y especialmente por Eudeiania, era esta. Entonces, primero hicimos un análisis de la coloración de las flores, medimos la reflectancia de las flores para ver si realmente, como veían las flores, se veían espectralmente las flores como se veían las Telipógon. Algo que no les he dicho, obviamente, es también pensamos eso porque el labelo y los pétalos son amarillos y este era amarilla. Entonces, desde el punto de vista de nosotros los humanos, tenía algo de sentido, ¿no? Los dos son amarillos, entonces debe ser la imitación. Pero había un problema. Cuando se hizo el análisis justamente de la reflectancia de las flores, esta parte, las flores liguladas, bueno, los pétalos de las flores liguladas de las asteráceas, reflejaban muchísimo UV, cosa que no reflejaban las partes amarillas de las Telipógon peruvianos. Y por eso es que pueden ver este agrupamiento desde de las flores liguladas, esta de la parte amarilla de las Telipógon, esta es la parte central de las Telipógon, no, perdón, esta es de la parte central de las Telipógon, y la parte blanca, curiosamente, estaba aquí. Otra cosa curiosa que pasaba es que la parte blanca, esta que está entre las venas, reflejaba UV, luz ultravioleta, casi tanto como reflejaban las flores liguladas de las asteráceas. Y lo que sí más o menos coincidía era que la reflectancia del insecto era similar a la reflectancia del centro de la flor. Y esto, para los que están preguntándose qué es, bueno, este es simplemente un modelo cómo es que podrían percibir los colores los insectos, bueno, las moscas, ya que las moscas tienen 4 fotorreceptores. Entonces, modelamos cómo es que podrían percibir los colores según estos 4 fotorreceptores. Ahora, ya que pudimos ver que en realidad los colores en sí no imitaban los colores, tenía que haber otra respuesta. Entonces, jugamos con los contrastes. Y esto, bueno, en realidad fue porque vi que en un estudio en Australia habían demostrado que 2 géneros distintos que tenían el mismo polinizador no se veían en coloración igual al modelo, pero sí tenían una característica particular, que los dos emitían un contraste similar. Entonces, le enfocamos después sobre cómo es que el insecto, en cuanto a contraste, o sea, qué tan bien se podía discriminar con respecto al fondo, y eso analizamos. Primero un contraste acromático y un contraste acromático. Entonces, cuando comparamos el contraste acromático, esto, por ejemplo, que ven acá, es 20 unidades de, bueno, este es un modelo, para no confundirlo, simplemente es un modelo que te permite decir qué tan bien discriminas o no. Mientras más lejos está de 0, es más fácil discriminar. Entonces, normalmente se dice que a partir de 1 es suficiente para que puedan discriminar. Y mientras más lejos está, es mucho, mucho más fácil de discriminar. Entonces, lo que podemos ver es que comparando la mosca con
las flores liguladas, el contraste era más o menos de 20 unidades. Y cuando comparamos, por ejemplo, el centro de la flor contra la parte amarilla, blanca, perdón, era también algo similar. Cuando comparábamos el callo o el pseudocallo con la parte blanca, también era algo similar. Y cuando comparamos el centro, el callo y la columna contra la parte amarilla, también era alrededor entre 20 y 30 unidades. Entonces, más o menos el contraste era similar. Entonces, era tan fácil para el insecto discriminar a la mosca sobre el Asteracia como el centro de la flor de Telipogon contra las partes externas de la flor. Ahora, lo curioso es esto, que cuando comparamos el contraste cromático, si bien la parte central de la flor contra la parte blanca, tanto el callo como la columna están más o menos entre 10 y 15 unidades, igual que la Eudeiania sobre la Dendrophorbium. Cuando uno compara el centro de la flor contra las partes amarillas, estas se hacen mucho, mucho más grandes las diferencias. Entonces, es mucho más fácil, es mucho más llamativo para el insecto ver la flor, la parte central de la flor, cuando están presentes estas zonas amarillas. Entonces, por eso están ahí, porque hace mucho más llamativa la parte central, donde en teoría estaría la hembra. Ahora, pero con un modelo no podemos realmente concluir eso, ¿no? Tenemos que hacer un experimento. Entonces, para eso, nuevamente se cazaron algunas hembras, se les quitó todo el aroma, y en algunos casos se colocó a la hembra sobre las inflorescencias de estas asteráceas, y en otros casos se colocó simplemente sobre hojas, o sea, sobre superficie verde. Y comparamos la actividad. Y lo que se puede ver es claramente que cuando están sobre las flores, estas, las margaritas en inglés, daisies en inglés, perdón, estas asteráceas, los insectos, los machos, inspeccionan mucho más que cuando no lo está. Pero en cuanto a aproximaciones, en realidad no hay diferencia. Y qué es lo importante, cuando hay tocamientos y aterrizajes, en realidad no hubo. Entonces, como les dije aquí, solo utilicé las hembras sin aroma, no utilicé nada, y no hubo ninguna respuesta. Esto quiere decir que, si bien las partes amarillas son importantes para que sea más detectable para el macho, solo las señales visuales no son suficientes para que ocurra la polinización. Entonces, para eso hicimos análisis químicos de las flores, se hizo extractos de las flores, y lo curioso es que las Telipogon, desde hace mucho, justamente de los trabajos de Dodson, se decía que no tenían aromas, y que si el polinizador era atraído a las flores era debido a los colores. Y es justamente porque en realidad las Telipogon sí tienen compuestos químicos, sí tienen aromas, solo que nosotros no podemos olerlos. Son compuestos alifáticos. Son generalmente compuestos alcanos y alquenos. Y estos compuestos nosotros no podemos olerlos porque no tenemos receptores para ellos. Ahora, y cuando comparamos los extractos de la flor con los extractos de la hembra, vemos que en realidad se parecen. Cada uno de estos piquitos que ven ahí es un compuesto. Y por aquí, como espejo, están los de la hembra y acá están los de la flor. Y como pueden ver, por lo menos en los compuestos más abundantes, son en realidad bastante parecidos. Y sobre todo estos compuestos que son tricosenos y tricosanos y pentacosanos. Entonces, ya con esto teníamos una idea de que hay un tipo de imitación, al menos imitación química, en este engaño sexual. Entonces, para saber qué compuestos pueden oler los machos y luego hacer experimentos con estos compuestos, se hizo un análisis de las antenas para saber qué compuestos de esos que están en las flores pueden olerlos. Pueden olerlos y luego hacer los experimentos con ellos. Y lo que pueden ver acá nuevamente, son los picos, los compuestos que llamamos, y lo que pueden ver por abajo son las respuestas de las antenas. Cuando hay una respuesta positiva, pues ven un pico hacia abajo, y eso quiere decir que tiene un receptor olfativo para ese compuesto. Y entonces ustedes pueden ver que para estos compuestos donde están las flechas, el insecto, el macho, respondió, que son estos. No todos estuvieron en las hembras, todos los que estuvieron en las flores estuvieron en las hembras, hubieron muchos más compuestos en las flores, pero eso también es común.
Y bueno, para comprobar realmente que hay polinización por engaño sexual y que los químicos son los más importantes, se hizo un experimento nuevamente con las hembras, con estas marionetas. En algunas se colocó pentano, que era el solvente. En otros casos se colocó las flores sin hacer nada. En otros casos se colectó las flores, se hizo un extracto, este extracto se aplicó sobre las hembras muertas y finalmente con los compuestos hallados anteriormente se hizo unas mixturas sintéticas y se aplicó sobre las hembras. Y se comparó los resultados, ¿no? Y lo que pueden ver acá es que las que tienen simplemente pentano o solvente tienen bastantes inspecciones, muchas menos aproximaciones, pero ningún tocamiento. Mientras que todo el resto, los que son extractos, las flores, los extractos y las que tienen los compuestos que hallamos con el análisis de las antenas, sí son mucho más tocadas y no hay diferencias entre ellas. Y en algunos casos hay diferencias en el aterrizaje, pero lo que nos importa es aquí, porque la polinización se da durante el tocamiento. Entonces, efectivamente, las flores de Telipogón imitan a una hembra, y no solo es que la imitan, sino que la imitan en ligeramente visualmente, pero sobre todo químicamente. Y eso es lo que atrae a los machos, y es por lo que llegan a ser polinizadas. No sé cómo voy de tiempo, espero que bastante. Sí, todavía tengo tiempo. Entonces, bueno, esto, hasta ahorita les hablé de engaño sexual en las Telipogón, pero también hay otro sistema de polinización de Telipogón que hasta no hace mucho lo conocí en realidad. Esta es una Telipogón selvianus, antes era una Stelilabium peruvianus. Justamente tiene un montón de flores bastante pequeñitas y son de color verdoso. No sé si llegan a ver aquí, esto que está aquí es un polinario. Aquí está el visidio, aquí está el estipe y aquí están las polinias. Lo que está pasando es que está girando sobre sí mismo el visidio, y luego va a hacer que esta parte va a ser dirigida hacia el estigma y se va a autopolinizar. Entonces, estos eventos, me explicaban, eso lo vi hace, si no me equivoco, 5 años. Esto me explicaba por qué en muchos casos las Stelilabium tienen casi siempre todas las flores polinizadas. Entonces, yo pensé tontamente en ese momento que la mayoría de Stelilabium se autopolinizaba. Bueno, de hecho ocurre, porque me parece que está ocurriendo acá. Entonces, como les dije hace un rato, bueno, hay polinización por engaño sexual, con pseudocopulación y sin pseudocopulación, y además lo que no sabíamos era qué pasaba con las Telipogón miniatura, que son estas. Entonces yo pensé que en las pequeñas ocurría autopolinización, o por lo menos en la mayoría, pero bueno, estas fotos son del libro de Incaterra, de las orquídeas de collantes. No sé si pueden ver acá, esta es una foto que yo hice directamente de ahí. Acá hay un par de gotas. Y por aquí también, que es en la misma especie, esta es una Telipogón selvianus de Machu Picchu, una foto de Carlos Engas, que se puede acceder en el Genie Reservaria. También, creo que no lo van a notar, pero por aquí también tiene algunas gotitas. Inicialmente, cuando vi esto, pensé que era rocío, porque cuando ya vi la planta in situ, que fue esta de aquí, no vi ninguna gota. Y yo asumí que entonces realmente ocurría autopolinización en Telipogón selvianus y en muchas otras Telipogón miniatura. Sin embargo, justamente Gunther Gerlach, que quizá algunos lo conocen, es un buen amigo mío, y él está justamente en Perú, por suerte, todo este año, y debido a la pandemia se ha tenido que quedar un tiempo más. Y tuve la suerte, él está viviendo en Oxapampa, tuve la suerte de que justo en el jardín, cerca donde él está, de su casa, habían varias plantas de Telipogón selvianus. Y le pedí por favor que las monitoree, por si es que... Y le dije específicamente que por favor las monitoree y que me diga cuánto demora el ciclo de que se abren las flores hasta que se autopolinizan. Entonces él me envió los primeros días algunas fotos y se notaban claramente estas bolitas.
Y cuando yo le pregunté, yo le dije, parece néctar, y él me dijo que quizás es rocío. Pero después también la siguió viendo las mismas plantas, creo, al siguiente día, y también creo que coincidimos que no podía ser rocío. Pero igual yo pensé que por más que quizás hay unas gotitas que pueden ser fluidos, no necesariamente era néctar. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido de que esta era polinizada por autopolinización. Hasta que, perdón, me adelanté. Hasta que Gunther, en uno de esos días, ve que algunas flores estaban polinizadas. Y estaban polinizadas, estas dos que ven acá, pero el polinario estaba completo, no había sido removido. Y no había signos de que se haya autopolinizado. Entonces ya con eso estaba él convencido de que había un polinizador. Y bueno, después que me dijo eso yo también. Y por suerte a los pocos días, al par de días, registro este bichito, una avispa, un macho, y este macho, como ven acá, se está alimentando de las flores, y en realidad lo que ven ahí, si bien todavía no estamos seguros que es néctar, bueno, en realidad estamos seguros, tenemos que comprobarlo, porque la cantidad es tan pequeñita, estas flores son muy, muy, muy pequeñas, son de menos de 1 centímetro, y si pueden ver las gotitas, miden quizá la quinta parte de eso, entonces la cantidad es muy, muy pequeñita. Gunther ha colectado con papel filtro un poquito de de líquido de estas gotitas, y queremos ver si realmente es néctar. Yo también estoy convencido que es néctar. Y como pueden ver, ocurre exactamente lo mismo. Por aquí están los polinarios y el bisidio está agarrado a la patita, en la base de la pata, el fémur. Y algo curioso es que bueno, las flores obviamente no son vistosas, son pequeñas, pero también son verdosas. Y esta característica de flores verdosas, no llamativas, es también parte del síndrome de las flores que son polinizadas por avispas. Entonces, luego de que Gunther me compartió sus hallazgos, estuve revisando y me acordé que ya había visto muchas más especies con este tipo de gotitas. Por ejemplo, en esta de Lipon Williamsi, y en esta que sería la Telipon alexi o antes Lilabium hirsi, que no sé si se nota bien, pero por aquí hay algunas gotitas. Entonces, es muy probable que en un grupo de estas Lilabium es que se haya desarrollado polinización por, no es engaño, sino que es recompensa de néctar y atraer avispas, que justamente son atraídas seguramente por algún estímulo también químico hacia las flores, y estas se alimentan del néctar. Entonces, simplemente para ahora sí terminar, bueno, las Telipogon, o la mayoría, sí, bueno, la mayoría con seguridad utilizan de engaño sexual, sobre todo las vistosas, mientras que otras utilizan recompensas, como la Telipogon salvianus. Y en algunos casos, estas podrían utilizar autopolinización, porque, bueno, por lo menos en 2 o 3 especies, sí he visto que todas las flores se se polinizan, y es muy raro que todas las flores se lleguen a ser polinizadas por un polinizador, no es que no pueda pasar, y también además he visto cómo el estipe gira sobre sí mismo para que ocurra la autopolinización, pero ya no estoy tan convencido como antes de que sea algo predominante. Me parece que es una adaptación de un por si acaso si es que no viene el polinizador en caso de estas avispas. Y bueno, muchas gracias por escuchar, disculpen si me extendí mucho, no lo sé, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por tu magistral ponencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Eh, bueno, hasta el momento no registramos preguntas. No sé si el público tiene preguntas para Carlos. Pueden hacerlas. Bien.
Bueno, está claro, está chévere. No, está súper interesante la ponencia. Creo que todos hemos quedado complacidos con los conocimientos que has brindado hoy. Bueno, Wendy te está saludando y te felicita desde... Vale, bueno. Sí. Ah, justo estabas nombrando al doctor Gunther Gerlach, nos está acompañando también dentro de los asistentes. Saludos al doctor. Vamos a ver si hay preguntas. Bien, Alejandro Solórzano, dice Julio Gustavo Ochoa Estrada. Saludos, Carlitos. ¿Se sabe la relación evolutiva al árbol genealógico de los géneros de la Alianza Telipogon? Sí, en realidad ya está, es bien clara. Desde el trabajo de Kurt Novik en el 2012, se sabe que el género basal son las perdón, las homasterelas, y si no me equivoco, hace 22 millones de años diversificaron este grupo, y se separaron tricoceros de Telipogon hace 14 más o menos. Pero la mayor diversificación de las Telipogon se dio entre los últimos 10 y 5 millones de años. 5 millones de años, si no me equivoco. Pero ahí tendrían que ver la publicación, un trabajo bien chévere de Pérez Escobar del 2017. También podemos encontrar en este trabajo cómo diferenciar las Telipogon miniaturas de los Stelilabium. No, en realidad, bueno, para mí las Telipogon miniaturas son las que eran antes Stelilabium. Para mí son sinónimos. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciar un grupo de otro? No realmente todavía. En teoría, siguiendo la filogenia, Stelilabium apareció al menos 2 veces. Las de Centroamérica aparecieron una vez y las que están en Sudamérica aparecieron en otra oportunidad. Pero estos dos grupos se parecen bastante. Pero también sé que ha habido algunos problemas en cuanto a la identificación. No creo que con las de Costa Rica y centroamericanos, porque en realidad ellos conocen bien la flora, pero quizás sí con la identificación de las que están por aquí. Y para que se dé esa diferencia, porque la filogenia es un poco rara, por lo menos desde mi punto de vista. Hay algunos que se diferencian bastante, que no esperaría que estén tan lejanas, y otras que son tan diferentes y están tan cercanas que obviamente todo es probable, pero yo creo, justamente luego que hablé con Norris Williams, que me comentó cómo es que fue la identificación, que les mandaban pedazos de hojas con ya la identificación. Entonces yo creo que quizá ahí estaba el problema. Pero para separar exactamente grupos de Stelilabium, no. Y si quieren diferenciar entre grupos grandes y pequeños, en realidad la diferencia entre antiguamente las Stelilabium y Telipogon era simplemente el tamaño. Menos de 1 centímetro de las flores eran de Stelilabium, más de 3 centímetros eran Telipogon. Y bueno, esa era en realidad cómo es que discriminaban por el tamaño de la planta y el tamaño de las flores. ¿Podríamos hablar de diferencias o de grupos diferenciados entre Telipogons del sur con los del norte o noroccidente en este caso, en el Perú? No creo, por lo menos en mi experiencia todavía no creo. Quizás sí, pero te soy honesto, no he todavía estudiado eso, pero me parece que no. Me parece que hay varias especies. El patrón que he visto es que hay más de cañita, de flores pequeñas en el sur que en el norte, eso sí. Por debajo de la depresión de Huancabamba sí hay mucha más diversidad de Telipogon de cañita, de flores pequeñas. Mientras que las que están más relacionadas de cañita, pero que son similares a Telipogon bowmani, son más por encima de la depresión de Huancabamba. Pero luego, por lo menos que yo sepa, bueno, en realidad tampoco me he puesto a analizar, ahorita que me lo pregunto, quizás, pero por lo menos así a primera creo que no. Pero te mentiría si te doy una respuesta certera, sí, totalmente convencido, ¿no? Tendría que revisar.
Gracias. Disculpa, yo he encontrado unos Telepogon venustus o afines a este grupo de los venustus. ¿Tienen alguna peculiaridad o afinidad con algún ecosistema? Porque solo se ha encontrado en la parte de bosques esclerófilos que están en Jalcas. La verdad te mentiría, no lo sé. De cañitas, generalmente sí. Sobre todo están en Jalcas. Pero no sé si las venustus en general. Conozco la flor, conozco la planta, pero honestamente en campo nunca me la he encontrado. Todavía no paso por esa zona. Pero mi pensamiento es más justamente que también se basa sobre el estudio de Pérez Escobar, es que muchos grupos han migrado más de una vez los Andes. Entonces, como Telipogon, a pesar que es un género relativamente reciente, la diversificación ha sido tan rápida, yo creo que se debe justamente a los polinizadores, que yo creo que ha habido migraciones altitudinales más de una vez. Entonces, quizás por eso es que en algunos grupos puedas ver algún patrón más que otro, pero la verdad no te podría responder si es que solo está asociado esta Telepogon venustus con la jalca. Entonces no podríamos sorprendernos si es que encontramos un Telepogon del sur o más al norte, en el caso hablando de los Andes peruanos. No, en realidad no, porque en general las Telepogon, las de flores grandes, la característica es que sí, la distribución es relativamente restringida, excepto Telepogon bumaní, que sí la encuentras desde Bolivia hasta Colombia, es una de las pocas que tiene una distribución bien grande, pero hay otras como Telepogon phalaenopsis, que la encuentras en Cusco y también la encuentras en San Martín, y creo que en Amazonas también. Entonces, sí vas a ver grupos que quizás con el tiempo en algún momento han estado unidos, pero por el continuo crecimiento de los Andes simplemente se ha creado poblaciones disjuntas. Y otra cosa también es que he notado es que entre los Telepogon pueden competir. Por ejemplo, esta Telepogon peruvianos es polinizada por de Eugenia Brownie, y a 20 kilómetros de ahí, al otro lado del cerro, está Telepogon salinaceae, o no, perdón, 30. El mismo bicho existe, está Eudeiania fimbrauti. También poliniza a Telepogon salinaceae y Pseudocopula encima. Y a pesar que los dos ambientes son similares, Telepogon peruvianus está solo en esta parte de Marcapata y en Paucartambo está solo salinaceae. Y yo creo que es parte también de que entre ellos se excluyen, compiten por el polinizador y algunos se quedan y preservan. Entonces puede ser que competencia, porque estoy seguro que más de una especie de Telepogon es polinizada por el mismo bicho, solo que en diferentes lugares. Y como la distribución es restringida en la mayoría de Telepogons, puede haber alguna competencia o alguna competencia en tiempo atrás, y eso también ha ayudado a que se dé este mosaico de la distribución en las Telepogon. Pero eso solo en las Telepogon grandes. En las chiquitas, como Telepogon silvianos, tú la encuentras desde Bolivia hasta el centro del Perú, y como no es engaño sexual, no tiene que ser una polinización específica, pueden haber, puede ser que haya más de una especie polinizando, no solo esta que les enseñé, que tomó Gunter, sino puede haber que haya más, y no hay problema, porque no es engaño sexual, no es específico, no hay realmente competición para engañar a alguien, porque igual hay una recompensa, entonces el bicho va a volver. Bien, hay una pregunta de Jorge Romero. Dice: Carlos, excelente ponencia, excelente exposición con trabajo experimental. En tu trabajo de campo, ¿solo viste una sola polinizador? ¿No hubo otras especies de insectos como polinizadores o visitantes florales? Ya, en cuanto a Telepogon peruvianos, como te digo, no. Por lo menos para esa solo registré esta Eudeiania brownie. Probablemente siempre existe el azar, entonces por chance quizás alguna de estas otras Eudeianias que tienen el mismo tamaño y que también se ven atraídos, pero por lo menos en mis observaciones no aterrizaban y no removían el polinario, en alguna de esas quizás podía haberlo removido. Pero que vuelva a cometer el mismo error, las chances son bajas, ¿no? Pero
podría darse, pero por lo menos en las Telipón de flores grandes es súper, súper específico. ¿Y esto por qué es? Porque cuando es engaño sexual, las señales químicas son las más importantes. Y si hablamos de señales químicas, estamos hablando de feromonas sexuales. Entonces, una de las formas que las especies se encuentran entre sí y se discriminan entre sí, en insectos sobre todo, es mediante químicos. Entonces, los químicos tienen que ser bien, bien particulares. Primero, para que me encuentre el macho correcto, y luego para que me discrimine el macho correcto de las otras. ¿Por qué? Porque si el macho va atraído a la hembra de otra especie, va a gastar energía. Incluso puede que copule. Copula, gasta esperma, gasta energía y no hay fecundación. Entonces está perdiendo el macho. Y si la hembra, si los compuestos fueran tan diferentes, si la hembra produce compuestos que va a traer a más de una especie de macho, la hembra también se ve perjudicada, porque puede que venga un macho de otra especie, la copula, pero no va a poner huevos, no va a fertilizar sus huevos, entonces todos pierden. Entonces, en general, cuando hablamos de engaño sexual, es súper específico, ¿por qué? Porque se basa en feromonas sexuales, y las feromonas sexuales son súper específicas. Bien, parece que no hay más preguntas. Oh, sí, hay una más. Dice, Wendy pregunta, ¿los sistemas de polinización está restringido o especializado en el neotrópico? No, para nada. Hay sistemas de polinización en todos lados. Y sistemas de polinización especializado también hay en todos lados. Lo particular sí es que en las zonas más diversas, en los trópicos, no solo en el neotrópico en general, en el paleotrópico también, hay muchas más, más especialización, hay muchas más grupos especialistas. Como hay muchas más especies, las plantas y se pueden dar el lujo de, entre comillas, dar el lujo, de seleccionar a solo un pequeño subgrupo de toda esa gran diversidad para que sean polinizados. Pero no, en general, polinización especializada o específica se puede encontrar en cualquier lado del mundo, bueno, excepto obviamente en el Polo Sur, pero sí, la mayor, eso sí, tienes razón, en la mayor diversidad la encontramos en los trópicos. Bien, Leslie Verónica Burga dice, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Tal vez con respecto, ¿hay bibliografía adicional que nos recomienda revisar con respecto al género Telipón? Sí, depende. Sí, si quieres ver trabajos de taxonómicos, yo creo que un buen inicio son los trabajos de Callaway Dodson, de Costa Rica, los que hizo la revisión, sus trabajos en Ecuador, que son bastantes, sus ícones, también los ícones de aquí, de Christensen y Bennett. Y en cuanto a polinización, todavía no tenemos mucho, no tenemos tantos artículos. Tenemos un artículo que salió recientemente, hace un par de semanas, sobre la función justamente de este gancho del bisidio y por qué es redondeado y cómo es que ha evolucionado, pero no realmente sobre el grupo, no, pero si me dejas recomendarte, hay unos libros muy buenos sobre polinización, por ejemplo de Vanderbilt y Dodson del 66, a pesar que es de hace 50 años, más de 50 años, es igual, es increíble, es muy chévere, observaciones increíbles, es realmente muy, muy, muy interesante. Y tiene muchísimas cosas para aprovechar. Para comenzar es muy bueno. Bien, parece que ya no hay más preguntas del público. Agradecerte, Carlos, por la interesante ponencia que nos has presentado el día de hoy. Esperamos contar en una próxima oportunidad con tu presencia para seguir ilustrándonos con tus conocimientos. Gracias, Alex. Hasta luego.